¿Qué tal? Bienvenidos a este curso. En esta ocasión vamos a ver el tema división de expresiones algebraicas. Vamos a dividir un polinomio entre un monomio, que de hecho pues es un binomio porque tenemos dos términos y aquí un monomio porque es un solo término. Para esto nos vamos a apoyar de las leyes de los exponentes. Y primero, la primera que vamos a usar en este ejercicio es esta, precisamente, en donde si tenemos dos bases o misma base que se está dividiendo, los exponentes se van a restar. El exponente de la base del numerador entre el exponente de la base del denominador. Para este proceso se va a dividir cada término del binomio del numerador entre el monomio del denominador. Es decir, primero dividimos este término entre este término. Empezamos con los coeficientes, ¿sí? Primero los números. 6 entre 3, el resultado es 2. Ahora revisamos si tenemos x en ambos lados. Y sí, mira, aquí tenemos x y es x. De hecho, tenemos x cuadrada entre x cuadrada. Esto se dice que cuando tenemos de esta manera x cuadrada entre x cuadrada, esto malamente se dice que se cancela. No se cancela, realmente esto se convierte en 1 y no es necesario colocarlo aquí. Y te explicaré por qué. Mira, si utilizamos la ley de los exponentes, en donde si tenemos misma base, se coloca esa base y los exponentes se van a restar, que sería este 2 menos este 2 de aquí. 2 menos 2. El resultado sería 0. Y cualquier base que tenga exponente 0 es 1. Y eso nos lo dice esta ley de los exponentes, ¿sí? Entonces aquí en lugar de colocar x con exponente 0, esto es igual a 1, ¿sí? Entonces aquí tendríamos que colocar un 1. Y esto es una multiplicación, ¿sí? No hay un signo de más o de menos que nos indique lo contrario. Entonces se multiplica 2 por 1, sigue siendo 2. Por eso se dice que no se tiene que colocar. O que se cancela. Cuando tenemos x entre x, se cancela. Pero no, ya te expliqué que no se cancela, sino se convierte en 1 y no es necesario colocarlo. Seguimos con la y. Tenemos y cúbica entre y. Tenemos misma base, se coloca esa base y los exponentes se van a restar. 3 menos, si este no tiene exponente, se asume que es 1. Aquí el resultado sería 3 menos 1, 2. Entonces, el resultado de dividir y cúbica entre y es y cuadrada. Este es el resultado de dividir este término entre este. Vamos ahora a dividir este término entre este también. Primeros signos, porque aquí está presente el signo positivo. Si este término no tiene signo, se asume que es positivo. Más entre más sería más. Este término va a ser positivo. Después coeficientes. 9 entre 3 es 3. Dividimos x entre x cuadrada. Realizamos la división, tenemos misma base, se coloca la base y se restan los exponentes. Aquí si no hay exponentes se asume que hay un 1 menos 2 y 1 menos 2 es menos 1. Como el resultado nos dio un exponente negativo, vamos a utilizar esta ley que nos dice que si tenemos una base con un exponente negativo, se convierte esto en una fracción. Se coloca un 1 como numerador y como denominador esta misma base que es x y con el exponente, pero ya positivo. Entonces eso lo aplicamos aquí. Colocamos un 1 como numerador y como denominador la x con su exponente pues ya positivo. Pero si el exponente es 1 positivo, normalmente no se coloca. Entonces esto iría aquí. Sería 1 sobre x. Vamos con la y. Tenemos y entre y. ¿Sí? Ya analizamos este tipo de operaciones. Y entre y se dice que se cancela o se convierte en 1. Y no es necesario colocarlo, ¿sí? Ya analizamos. Entonces, cuando tengamos ese tipo de operación, que sea la misma base con el mismo exponente entre la misma base con el mismo exponente,
se convierte en 1 y no es necesario colocarlo. Este sería el resultado de este término, pero como puedes ver aquí nos queda 3 por 1 sobre x. Multiplicamos 3 por 1, o mejor, realizamos todo el procedimiento. Convertimos este 3 en fracción y se multiplica numeradores. 3 por 1, el resultado es 3 y queda como numerador. Y 1 por x es 1x. Entonces, cuando el 1 queda como coeficiente de este término, no se debe colocar. O normalmente no se coloca. Pues bueno, eso es todo. Espero te haya servido la explicación de este video. Si tienes alguna duda o alguna sugerencia, lo puedes hacer en los comentarios. Ahí te leo. Mientras tanto, muchas gracias por tu atención.